doctor Pablo Caiza. Obtuvo su PhD en Ingeniería Civil en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en 2012. Fue el primer becario Fulbright y luego asistente de investigación, siendo además asistente de docencia en varios cursos de estructura. Previamente obtuvo su maestría en estructuras en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Fue el mejor graduado de la Ingeniería Civil en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE, donde trabaja actualmente. Con ustedes, el doctor Pablo Caiza. Muchas gracias y tiene la palabra, doctor. Gracias, buenas tardes. Un privilegio estar en estas jornadas de ingeniería estructural. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a compartir también la presentación. Primero voy a checar. Listo. Y veamos. Muy bien, mi tema es evaluación estructural y reforzamiento. Y hay una primera idea importante. Enseñar es despertar la imaginación y el afán de hacer realidad los sueños. Entonces, en realidad, yo vengo de la academia y cuando se me hacen preguntas acerca de, por ejemplo, la percepción de los riesgos, tengo la idea de que en realidad la percepción depende de la educación de cada persona y que hay que empezar desde la parte individual para luego llegar a las instituciones, los municipios, el Estado. Hay una frase célebre, ¿no? Dicha por uno de nuestros políticos más famosos, Velasco Ibarra, que dice, la frase dice, si queréis revolución, hacedla primero dentro de vuestras almas. Así dice. Hay otra cosa interesante en esto primero que les estoy indicando, que en realidad no quisiera que lo que estemos aprendiendo sea una cosa prescriptiva, una cosa de normas y una cosa de obligaciones. No, eso tiene que salir más bien de una nueva manera de pensar las cosas. Justo en esta frase, en realidad, es simplemente algo que se escucha en el medio en donde yo estoy. Una persona aporta con un pensamiento, otra con otro pensamiento. Uno tiene ese deseo de aprender, de escuchar, une estos diferentes conceptos y saca una idea que no es ajena, que no es externa, sino que es de nosotros. No necesito poner el nombre de la persona, John Cook, George Antonelli, unos nombres súper hermosos o especiales, tan extraños que seguramente debe ser valiosa la frase. Recordaba que una de las personas que más aprecio, que considero uno de los mejores ingenieros civiles de nuestro país, el ingeniero Marcelo Romo, tiene en su página de Facebook como 500 o 600 pensamientos célebres que cada vez él va escribiendo alguna idea que le ha impresionado durante su trabajo diario. Entonces, bueno, empezamos. Aquí hay una tabla de contenido. Tengo en total 45 minutos. Voy a tratar de mantenerme dentro del horario. Entonces, en la tabla de contenido hay cosas muy llamativas. Hay introducción, hay evaluación de la mampostería, modelación de la mampostería. Hay que controlar mejor. Entonces, en realidad, lo que se va a concentrar esta presentación es acerca de uno de los problemas fundamentales que tenemos en las estructuras de nuestro país, que es cómo considerar el comportamiento estructural, ya estructural, de las mamposterías. Entonces, hay una introducción, ustedes ya la van a ver, son imágenes del terremoto del 16A, qué se hizo después del terremoto, cómo nos preparamos ante nuevos sismos. Y luego esto de la evaluación de la mampostería, ¿no? ¿Por qué es tan importante aquí? Porque las estructuras son muy flexibles y en cambio la mampostería es frágil. Entonces tenemos que estudiar este impacto de la mampostería. Ahora, ¿cómo se modela la mampostería? Podemos apoyarnos en normas como la FEMA 356, revisar qué pasa con la resistencia a flexión, que es algo que nosotros como técnicos siempre hacemos, pero descuidamos otro comportamiento importante que es cortante. Y luego voy a proponer modificaciones al proceso de diseño tradicional, lo que siempre hacemos, ¿cierto? Y para incluir la mampostería. O sea, creo que soy un ingeniero civil. Me gusta mucho la matemática, pero también soy una persona práctica. Al final de esto de modelación de mampostería vamos a hablar de reforzamiento.
Y unas conclusiones que mejor las he puesto en forma de pregunta. ¿Qué controlar mejor? Son las fuerzas, son los desplazamientos, estos dos entidades fundamentales para nuestros análisis y diseños estructurales, o es en realidad algo en este punto, en este momento de nuestra realidad que dejamos de lado, el detallamiento. Aquí viene la introducción. Entonces, estas jornadas se desarrollan justo rememorando el terremoto de 16 de abril de 2016. Aquí hay un video en el que vemos la vida, cómo se desarrolla un sábado por la tarde, ¿no? Una tienda en una ciudad de nuestro Ecuador, en Manabí. Lo que tiene interesante el video es que había filas de sillas que entonces cuando ven el sismo, ya empieza a sentirse el sismo, llegan las primeras señales, las personas más sensibles, las que estaban tal vez quietas, las sienten, pero ahora viene la señal más fuerte. Y estoy seguro, todos de una manera u otra lo sentimos en gran cantidad. Y observen la terrible potencia del sismo, cómo agita, cómo mueve prácticamente sin control a las personas. También es interesante de que el movimiento solo sea en una dirección y no sea circular, ¿no? Es como que en realidad el movimiento fue con una dirección específica norte-sur y este no fue tanto. Entonces recordamos y nuevamente la impresión, el susto, la idea terrible de lo que podía ocurrir y que ocurrió. Aquí vemos lo peor que pasó, un derrumbe terrible con muchísima gente muerta. Entonces, ¿qué hacemos los ingenieros civiles? Otra vez, repito, tal vez somos personas que nos gustan las matemáticas, pero que además debemos ser prácticos. Entonces decimos, bueno, para analizar lo que pasó, tenemos que ordenarnos, ¿cierto? Entonces nos ordenamos viendo nuestras estructuras de acuerdo a 3 parámetros fundamentales. La geometría general, que sería revisar la planta y elevación de nuestras edificaciones. La geometría específica, que sería revisar los materiales de que están hechos, las secciones y el detallamiento. Y la otra parte final, que es importantísimo para nosotros, las cargas que están interviniendo. Las cargas de todos los días, las cargas debidas a la gravedad, cargas verticales, y las cargas que ocurren de vez en cuando, pero que van a ocurrir inevitablemente, las sísmicas. Y aquí vemos una presentación, un seminario de la Universidad de San Francisco de Quito, del doctor Fabricio Yepes, en octubre del 2016, en el que realmente era terrible, ¿no? En geometría general, ya estamos viendo esa fotografía de la izquierda, muchas irregularidades, tanto en planta como en elevación. En la geometría específica, es decir, en materiales, el hormigón de pésima calidad, el acero, que ya no era acero, estaba podrido el acero. El detallamiento, pero terrible, ¿no? De hecho, había estructuras antiguas de que los aceros, por ejemplo, no tenían corrugaciones. Peor esta cuestión de considerar los estribos o aún más importante, y que es también fundamental, esto de los traslapes, esto de los curvas, detalles determinado de los diferentes elementos estructurales. Y también las cargas, ¿no? Las cargas cómo se consideraron. Entonces, increíble, ¿no? Tanto problema en todos los puntos de análisis de una estructura. Entonces, ¿cómo se reaccionó? En realidad, rápidamente se buscó información, se desarrolló un formulario de evaluación rápida, muchos contribuyeron, en el que después del sismo rápidamente se podía tener una idea de cuál había sido las estructuras más afectadas y dónde había que concentrar la atención. Pues aquí ya conocen ustedes, todos lo hemos visto, estos formularios que dicen, es básicamente un semáforo. El color verde significa que no hay problema, el color amarillo el uso restringido y el color rojo el inseguro y se necesita un estudio más avanzado. Todo esto ya se logró a partir del sismo de 2016 poner en una guía, la guía de diseño 5 del Midubi, donde justamente las fotografías que están allí son las del sismo del 2016. Esta información, este formulario de evaluación rápida, está basado en la TC 20-1, una norma norteamericana, que interesantemente uno diría es perfecto y ahí queda, pero nuevamente esta cuestión de que en las ingenierías y en realidad en la vida de las personas, lo único cierto es el cambio.
Entonces vemos ahí este FEMA P 2055 de noviembre de 2019 que hace un resumen de todo lo que se ha encontrado y propone nuevos cambios. Hay que estar atentos a los nuevos cambios. Entonces, ¿qué pasa ante los nuevos sismos? Aquí vemos el de 18 de marzo a las 12 horas. En realidad, se dio una respuesta, quizá no con la rapidez que hubiéramos deseado, pero ya se tenían herramientas que sin duda se prepararon a partir del terrible choque que fue el 16 de abril de 2016. Entonces, tenemos aquí un informe de reporte del temblor, ¿cierto? Desarrollado por la Secretaría de Gestión de Riesgos. La fotografía que está a la izquierda es del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, que en realidad es una fuente importante de información. Y a la derecha está un problema que se repite una y otra vez. Los daños de las mamposterías. Presentaciones previas en estas mismas jornadas ya se han visto escenas, fotografías muy impactantes de cómo se dañaron las mamposterías. Y aquí lo que se nota es que siempre en las zonas de gradas es donde hay mucho daño de mamposterías. Entonces, ¿qué se puede hacer? Todavía no se ha logrado controlar este problema. Las propuestas son, por ejemplo, colocarle un enchapado, pero no es una solución, una solución que parece que está ganando consenso en las páginas donde yo encontré estas fotografías, en los WhatsApp de grupo, está en cambiar el material, ya no usar el bloque, ¿cierto? Y ya no usar la mampostería común, sino empezar a usar otros materiales, quizá gypsum, por ejemplo. Pues bueno, hay grandes avances, también hay algunas preocupaciones que tenemos que superar, y una de ellas es la mampostería. ¿Qué pasó con esto después del sismo? No queremos ser reactivos, queremos estar preparados, ¿cierto? Hablaban de la resiliencia, y para nosotros resiliencia es una cosa muy simple, ¿no? Para nosotros es, por un lado, las acciones externas que afectan a quizá nuestras estructuras, y por otro lado, la respuesta de nuestras estructuras, de las obras hechas por el hombre. Entonces hacemos un gráfico, nada más sencillo, un gráfico XY, hacemos la curva, y el área debajo de esa curva es la famosa resiliencia, ¿no? Para nosotros es demasiado elemental eso. Pero veamos, queremos estar listos para responder de mejor manera ante estos eventos sísmicos que sabemos que son inevitables. Entonces, hay primero esto de la evaluación visual rápida previa al sismo, y hay un paso adelante. Hay la obligatoriedad de uso de este método de la FEMA P154 en edificios públicos. Esto está ya determinado a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ¿cierto? Muy importante porque nos va a dar una idea de lo que tenemos y dónde vamos a tener que actuar para mejorar la vulnerabilidad realmente de nuestras estructuras. Pero hay cosas por mejorar. Para usar estas normas que son adaptadas a las normas norteamericanas, se tendrían que usar espectros de riesgo uniforme para un periodo de retorno de 2.475 años. No tenemos. Tenemos espectros de riesgo eh, de peligro uniforme, de amenaza uniforme, ¿no es cierto? Entonces, toca mejorar eso. Otro problema es que los tipos estructurales, las clasificaciones de las estructuras que da la FEMA P154 no se adaptan a nuestra realidad. Me ha pasado que muchas veces voy con mi manual, con mi formulario a llenar unos datos y no hay cómo, porque la estructura que está frente a mí es una mezcla de diferentes tipos estructurales. Entonces me toca poner, esta estructura es vulnerable porque no coincide con los tipos estructurales norteamericanos. Por último, hay también un problema de sensibilidad. Siempre sale muy vulnerable. O sea, haga lo que usted haga, sale muy vulnerable. Entonces uno piensa, sí, cuando tengo que evaluar, tengo que seguir una serie de pasos. Pero es como alguien dijo, y recordando a la profesora argentina, me recuerda, es como, creo que dijo Sarmiento, dicen, ¿cómo se va a domar el pechazo de un potro argentino con una persona vestida de frac y sombrero de copa? O sea, más o menos así es la idea. O sea, realmente tenemos que romper eso de las normas, eso de seguir los pasos uno a uno,
para tratar de dar más libertad, ¿cierto? Como digo, las cosas, los cambios empiezan desde desde uno mismo. ¿Qué más? Bueno, entonces veíamos esto de sensibilidad. Y luego, ya enfrentando a estos problemas, se desarrollaron tesis. Hay una persona muy importante, la ingeniera Fabiana Punalata, desarrolló una tesis de maestría en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Muy importante porque ha logrado contactos con diferentes personas de diferentes instituciones, no solo aquí en el Ecuador, sino en el exterior, en Centroamérica, en el sur de nuestra América Latina. Dentro del Ecuador, diferentes personas que han trabajado en esto de los índices de vulnerabilidad y tratando de encontrar una forma de validar los datos anteriores, vemos la necesidad de usar métodos adicionales. Puede ser este, el método Fumbisis, o puede ser los métodos que usa el doctor Ayar, que es una metodología italiana, o también hay las normas europeas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este método Fumbisis? De que no en una cosa de paso a paso y esperes sabiendo que ya sabemos cuál es la respuesta, la estructura es muy vulnerable y hay que hacer un estudio detallado, sino que directamente en un primer paso podemos determinar un índice de priorización. ¿Cuáles son las estructuras que primero deben ser analizadas para reducir de manera sustantiva la vulnerabilidad de nuestras estructuras? Vemos que este índice de priorización, lo que está acá a la izquierda, voy a tratar de marcar, pues, está por aquí y aquí está el puntero láser. Estoy hablando de este índice de priorización. Es algo que en realidad interesa a la sociedad y no solo a los ingenieros civiles, ¿no? Es como que vemos la realidad desde un punto de vista relativamente restringido, porque ya nos hablaban de que esto de los riesgos hay que no solo pensar en la realidad física, sino económica, social, educación, salud, vivienda accesible, preservación de los valores culturales, una serie de muy importantes aspectos que tienen mucha importancia para nuestra sociedad. Bueno, entonces decía que este índice de priorización está formado por la multiplicación de varios índices, ¿no? Aquí viene el famoso riesgo, amenaza por vulnerabilidad, pero ya la doctora que me antecedió indicaba que no, pues el índice de vulnerabilidad ha seguido modificándose y ahora le dividimos en dos partes. Le dividimos en exposición y en vulnerabilidad propiamente dicho. Bueno, entonces, en todo caso, miren que aquí no solo hablamos de vulnerabilidad a secas, sino que le agregamos la amenaza y le agregamos la importancia para lograr este índice de priorización. Muy importante, ¿cierto? Para validar los resultados que teníamos previamente. De hecho, la ingeniera Fabiana Cunalata encontró muchas dificultades porque no coincidían los resultados de un método con el otro. Y era por las personas que fueron a realizar las encuestas que también tenían sus limitaciones, sus capacidades de una y otra forma y entonces las respuestas eran diferentes. Entonces necesitamos un método de validar. Entonces, por ejemplo, la idea aquí es usar las herramientas tecnológicas, podría ser crear apps, ¿no es cierto? Ya existen las apps, pero para el programa GEM, el Global Earthquake Model, ¿cierto? Se puede adaptar la GEM de ellos, que ya es la app de ellos, que ya es muy antigua, para que aparezcan los botones de la parte inferior. Sí se puede, y entonces se puede utilizar esa información. Y lo otro interesante es que también se podría contrastar estos resultados con otras herramientas como el Google Street View. Solo que aquí empiezan los problemas, ¿no? Cuando empezamos a ver el Google Street View, da imágenes del 2010 o del 2010 al 2012. Y había ciertas estructuras que en esa época tenían un piso, muy seguras. Y ahora en el 2020 tenían 3, 4 pisos. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Es propio de nuestra sociedad. Es una sociedad que está creciendo, que no está muerta, ¿no? Que no es vieja. Es joven, está llena de energías y muy desordenada. Entonces la cuestión es que yo no le veo malo en eso, ¿no? O sea, realmente hay que dirigir esas energías para lograr los resultados que nosotros queremos, pero ponerle un freno al potro argentino vestido de frac
con sombrero de copa es imposible. Entonces, un problema fundamental, y eso es algo que tenemos el problema aquí en nuestro país, es la evaluación de la mampostería. Entonces, aquí pongo imágenes en las que uno visita, digamos, Tarqui. Estas son fotografías de Manta en Tarqui. Ve las calles básicamente vacías en ese momento, creo que eran 3 días después del sismo, y por allí algunas edificaciones derrumbadas, no dañadas, derrumbadas completamente, pero cuando uno se acercaba un poquito más, ya veía que todas estaban bastante afectadas, ¿cierto? Aquí en la parte inferior de izquierda vemos ya los daños, unas grietas, pero terribles, monstruosas diríamos, y viendo con más detalle todavía cosas peores, ¿no? Se estaba cayendo las mamposterías. Quizá en la mayoría de edificaciones, estas esqueletos formados por vigas y columnas estaban en condiciones también dañadas en muchas, pero no tanto como las mamposterías, ¿no? Entonces aquí la gran preocupación es qué pasa con las mamposterías. Entonces vemos aquí los paneles, aquí vemos empiezan las fallas. Este sismo del 16 de abril fue una escuela terrible para todos porque aprendimos demasiado. Había muchos ejemplos de todo lo que uno quería estudiar. Entonces aquí está una falla, es una falla percutante. Aquí ya está más grande el mismo tipo de falla. Miren, acá aparece una falla horizontal. Al final, esa falla horizontal es la que probablemente provocó el colapso violento de toda la estructura. Entonces, realmente hay un problema importante que es el daño por cortante dentro del plano de la pared, y hay también una probable flexión fuera del plano. Entonces, el único modelo que he visto que considera flexión fuera del plano es el modelo estándar de OpenSys. El resto solo se preocupan por las fuerzas dentro del plano, pero estaría faltando esto. Entonces, para nosotros es súper importante esto de controlar bien las mamposterías, porque cuando éstas se rompen, dejan libres a las columnas y se crean unas columnas cortas que conocemos los ingenieros civiles que son muy frágiles, son fuerzas de cortante que para las que no están preparadas no hay suficientes estribos y que entonces se rompen. Entonces, estas columnas cortas, que son muy críticas, aparecen, no son evidentes, pero aparecen por la falla de nuevo, de la mampostería. Y cuando falla una columna, probablemente falle otra columna con las mismas condiciones, otra columna asimismo en el mismo piso, y entonces aparece problemas relacionados con pisos blandos. Si pensamos en la falla de una columna corta como una falla local, la falla de piso blando es una falla global, una falla catastrófica. Y todo está bien relacionado de nuevo con las mamposterías, ¿cierto? Aquí tengo un resumen. Definitivamente la forma en que diseñamos nosotros, pórticos, son estructuras inherentemente flexibles. Y cuando los rellenamos con la mampostería, esta mampostería que usamos es frágil. En estructuras muy flexibles, la mampostería trabaja estructuralmente. ¿Por qué no se derrumbaron las estructuras, no colapsaron completamente nuestras residencias? Porque la mampostería le ayudó a resistir a este pórtico muy flexible. Es algo que creo que tenemos todos ya la conciencia de que pasó eso, pero al ayudarle a resistir, sufrió mucho daño y reparar eso es costosísimo. Entonces, siguiendo avanzando en esto, en realidad se ha hecho muchos trabajos. Aquí vemos un trabajo del doctor Ayar, publicado en la revista Ciencia, ¿no es cierto? En donde ve la deriva y el desempeño de estructuras, muchos edificios. O sea, no solo el problema es en residencias, sino también en edificios que uno pensaría que tienen un nivel de diseño más alto. Entonces, miren el daño no estructural, extensivo, extensivo. Bueno, está leve, moderado, moderado, extensivo de nuevo. Este daño no estructural se refiere a las paredes, ¿no? Y es el que ahorita nos interesa. Aquí llegan las conclusiones de justamente este importante artículo, que justo les pongo la referencia para que se lo revise debido a su importancia. Dice al final, lo cierto es que se debe pensar en diseñar estructuras con menores derivas para mejorar notablemente el desempeño sísmico. Y bueno, esto es algo, lo que sigue es algo en que estamos de acuerdo.
Esto se logra construyendo estructuras más rígidas o diseñando edificaciones con sistemas diferentes, con aisladores sísmicos o disipadores de energía. Aquí hay otro punto de vista, ¿no?, que lo opuesto al último. En realidad, tal vez no deberíamos hablar de derivas. Deberíamos quizá aceptar las derivas que se tienen actualmente, pero de lo que debemos hablar es de menor incursión en el rango inelástico. Entonces ya vamos a ver eso en las conclusiones. Toda la información que se logró obtener acerca de del daño que pasó en mamposterías ya está resumido, ¿no? Esta es una fuente del doctor Urich, es chileno, y está en otra fuente importantísima, que es el Manual para la Regulación de Procesos Constructivos, que está disponible en Midubi. Es decir, en realidad ya se ha hecho trabajo a partir del sismo de 16 de abril. Falta mucho, pero tenemos una base importante. Miren, acá se ve claramente que en realidad las estructuras hay que analizarlas en dos etapas. Primero, sin mampostería, aquí está la curva que estoy describiendo, sin mampostería, y luego, de nuevo, otro análisis adicional, varias formas de análisis. La primera, la que siempre hacemos, sin mampostería, y luego adicionalmente, debido a cómo hacemos nosotros nuestras mamposterías aquí en el país, hay que volver a hacer el análisis, pero esta vez con la mampostería. Entonces, puede pasar que en realidad la gran rigidez de la mampostería aumente enormemente la capacidad resistente, pero enseguida cae, es frágil, se rompe. Pero cuando se rompe, sigue manteniéndose el comportamiento del pórtico libre de mamposterías. Entonces, este es el primer modelo, el modelo de la estructura sin mamposterías. Este es el modelo de la mampostería, pero la mampostería es muy frágil, se rompe, entonces ya queda solo el pórtico libre. Pero también puede ocurrir que hagamos una mampostería súper buena, o sea, aparentemente superior, ¿no? Súper. Pero en realidad, esa mampostería súper buena crea mecanismos como este, el de las columnas cortas y luego el problema de las columnas cortas en varias columnas de un mismo piso, piso blando y el colapso de la estructura. Es la curva que está acá. Sube la gran resistencia de la mampostería, mucho más que solo el pórtico puro, pero luego cuando se rompe, el pórtico no puede resistir y cae. Un comportamiento frágil, catastrófico. Es una cosa terrible. Esto dice que la mampostería, palo porque bogas y palo porque no bogas. La mampostería siempre es mala, de acuerdo a estos resultados, ¿no? Le hago mal a la mampostería, mal. Le hago súper bien, cuidadosamente a la mampostería, mal, de nuevo. Entonces, realmente hay que pensar en cómo cambiar y darnos cuenta de los problemas que puede presentar esta mampostería. Entonces, aquí viene el problema de modelación de la mampostería, ¿no? Ah, sí. Lo que voy a presentar es un modelo muy, muy sencillo que trata de ser práctico y que lo podamos todos inmediatamente, ya hoy mismo, poner en práctica. Pero aquí otro material de estudio súper importante. El primero es otra presentación mía, que es más o menos un resumen, que es en realidad un resumen de las normas norteamericanas, pero luego hay unas contribuciones muy importantes del ingeniero Gonzalo Torrisi de la Universidad Nacional de Cuyo, del doctor Wilson Ordóñez, ¿no es cierto?, de Colombia. El ingeniero Torrisi eh, eh, tiene aparatos matemáticos muy importantes. Utiliza OpenSys, utiliza comportamientos de flexión axial, de corte axial, ¿cierto? De intervención de diferentes fuerzas juntos a la flexión en modelos sofisticados para representar el comportamiento de la mampostería. Es excelente porque no solo que nos da la teoría en su presentación, sino que además nos entregó a través de esto, su conocimiento no se lo tiene del doctor Roberto Aguiar, está en la página del doctor Aguiar, nos entregó los programas que él había desarrollado. Entonces, si ahí está, pues para qué demorarse más. Pero el otro, Wilson Rodríguez, en cambio, lo valiosísimo de él es que no se contentó con la teoría, sino que hizo cientos de ensayos en Bogotá, muy cerca de nosotros. Entonces, en realidad, aquí hay información muy, muy valiosa para mejorar enormemente nuestros modelos. De hecho, también estuve viendo que hay otros docentes, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el ingeniero Yuri Rodríguez,
que tiene para su tesis información muy valiosa justamente sobre la mampostería. Pero bueno, aquí lo que tratamos de hacer es de algo práctico, ¿no? Creo que de nuevo, insisto, es ya la tercera vez. Creo que se nota claramente la diferencia. Nosotros, los ingenieros civiles, nos gustan las matemáticas. Todo le transformamos en multiplicaciones, en áreas. Qué resiliencia ni qué nada. Es un área de una curva, ¿no? O, pero también somos prácticos, somos personas prácticas. Entonces buscamos un modelo, el más sencillo de todos, las recomendaciones de FEMA 356 en el año 2000, en donde se define una diagonal equivalente, una diagonal que solo es capaz de resistir fuerzas axiales de compresión, y donde se necesita definir el ancho de esa diagonal equivalente, donde este ancho está definido por un parámetro importante que es este gamma 1. Este gamma 1 está dado por todos estos parámetros adicionales. Muy bien, usemos este modelo que en realidad es el más sencillo, pero tomemos en cuenta que cuando calculemos la resistencia de nuestro puntal equivalente, estamos calculando una resistencia a compresión. ¿Cuánto resiste a compresión básicamente el bloque que usamos en nuestra mampostería? Pero la mampostería es un sistema, no solo es el bloque, sino también eh, las, el, el material que une los bloques, ¿cierto? Entonces, esas camas de mortero tienen una resistencia de corte, ¿no es cierto? La cama es horizontal, entonces a esta resistencia de corte de la cama horizontal hay que dividirle para el coseno de nuestro diagonal equivalente. Ya ven, de nuevo las matemáticas, para lograr obtener una relación semejante a la resistencia de compresión, que es una resistencia diagonal. Aquí está la fórmula para calcular la resistencia de compresión, aquí está la de rigidez de corte, y resulta que la resistencia a corte es más o menos unas 8 veces menos que la resistencia a compresión. ¿Cómo meter esa importancia, ese importante dato de que en realidad, por la forma de nuestros bloques huecos, donde no hay donde mucho material resistir cortante, cómo incluir ese efecto que es más crítico que la compresión usual? Cuando calculamos las rigideces de nuestras rigideces equivalentes de nuevo a matemáticas, esta es la ecuación que usamos. Y aquí hay un parámetro donde podemos poner, aunque sea de una manera aproximada, de una manera promedio, el efecto de la rigidez de corte. Este módulo de Young de la mampostería podemos dividirle para la diferencia entre la resistencia a corte y la resistencia a compresión, ¿cierto? Que normalmente es 8. Entonces, para no complicarnos mucho, aquí viene la recomendación. Entonces dice, aquí está nuestro famoso modelo en el que ya le hemos incluido la mampostería de acuerdo al FEMA 356-2000, pero además modificamos el módulo de Young. Y lo que hacemos es dividirlo para R, el famoso factor de reducción de cargas sísmicas, porque es fácil de recordar, ¿no? El 8. Y en realidad sí tiene mucho que ver con el comportamiento de diferentes modelos estructurales. Entonces, en todo caso, aquí lo podemos usar porque es muy fácil de recordar el valor de R. Siempre, todas las veces, todos los días estamos usándolo en todos los cálculos que hacemos de nuestras estructuras de hormigón armado. R igual a 8. Pero, cierto, hay que considerar que adicionalmente los paneles no son los paneles, es decir, las zonas rodeadas por vigas y columnas y rellenas de mampostería, no son completos, sino que hay aberturas para las ventanas y las puertas. Entonces, debe haber un factor adicional, reductor de la resistencia de nuestros elementos por la presencia de estas aberturas, que simplemente se puede considerar que es el área de las aberturas respecto al área total del panel. Y que en este modelo aproximado podemos considerar de nuevo un valor promedio que sería un 0.6. Ese es el factor adicional que está acá. De hecho, lo que hay que hacer primero es un modelo sin mamposterías. Es un modelo tipiquísimo de todos los días, sin mampostería. Y controlar que en ese modelo tengamos una deriva del 2%. Luego le agregamos la mampostería de acuerdo a FEMA 356-2000 y además modificado el módulo de Young con las indicaciones que están ahí mostradas. Y en este nuevo modelo, con las mismas características del modelo anterior, pero incluido la mampostería, fíjense que esta es una cosa práctica, ¿no es cierto? Estos son unos modelos aproximados
para representar un comportamiento de una zona muy estrecha de la verdadera curva de comportamiento estructural, es la zona de seguridad de vida. En este modelo, entonces, ahora sí, incluyendo las mamposterías, controlamos que la deriva sea menor al 1%, ni más ni menos. Eso es lo que debería hacerse. 2 etapas, ¿cierto? No basta con la primera. Allá en Norteamérica basta, pero aquí en el país no, por la forma en que estamos construyendo. Nuestras losas son losas con vigas embebidas, por ejemplo. Tenemos que hacer la segunda etapa. Y lo interesante es que enseguida se demuestra que todas nuestras estructuras, así, pero así, todas, o bueno, un gran porcentaje, un 90% o más quizá, son vulnerables. Mi casa es vulnerable. Entonces, ¿qué debemos hacer? Reforzar, ¿cierto? Reforzamiento de la mampostería. Y entonces ya se ha propuesto y largos años se ha conversado sobre qué podemos hacer para encontrar una solución económica y fácil de ejecutar, ¿cierto? Y están las famosas enchapados, ¿no? Y hay esta empresa Ideal Alambrec BKR que tiene un manual, pero detalladísimo. Uno puede buscarlo, encontrarlo, 80 y tantas páginas sobre la forma en que debe construirse esos enchapados y los detalles necesarios para evitar la presencia de fisuras adicionales debido a estas aberturas de las ventanas en este caso. Entonces, queda de nuevo ahí una referencia, información importantísima, ¿no? que todos debemos conocer. Pero podemos mejorarle porque sí es relativamente oneroso esto de construir un enchapado, una malla completa. Es fácil de construir, pero es todavía bastante caro, diríamos, para nuestra realidad. Entonces, se han propuesto alternativas, ¿no? Aquí está esta es un artículo escrito por un alumno mío, en el que se dice, no, en realidad lo que necesitamos es poner un marco alrededor eh, como un elemento interfaz entre la mampostería y el pórtico, solo una pequeña zona de enchapado y el interior, eso sí, no más que un enlucido, pero que sí sería bueno que se incluya algo más, fibras, ¿no? Para que tengan cierta capacidad de atracción. Y de nuevo los resultados son excepcionales. ¿Cómo se reforzaría nuestra estructura? Entonces, la forma más simple es colocarle en las esquinas exteriores unas zonas con reforzamiento de estos enchapados en los dos sentidos, en los sentidos X y Y. ¿Ya? Y de nuevo probar, y esta vez ya debe funcionar bastante bien. No es en realidad un gran problema buscado ya una solución como esta. Correcto, entonces, pero al final, ¿cuáles son los parámetros estructurales que se deben controlar mejor? Por ejemplo, ¿se necesitan edificios más resistentes dentro del rango elástico? Es decir, edificios que se diseñen para mayores cargas sísmicas, para el mismo nivel de movimiento del suelo y tipo de detallamiento. Entonces, fíjense que tenemos un primer constante, el nivel de movimiento del suelo, que en realidad no se lo puede cambiar, es propio de la zona donde estemos. Pero este tipo de detallamiento es interesante, ¿cierto? En realidad, en zonas de alta sismicidad, si seguimos los criterios norteamericanos, siempre debe hacerse un detallamiento muy exigente. Un edificio más resistente tendrá las siguientes ventajas: menor demanda de ductilidad, menor demanda de ductilidad y obviamente menor daño, que es lo que estamos tratando de encontrar, ¿no? Porque ya vimos con la experiencia del 16 de abril que los daños en mamposterías eran tan graves que estando bien vigas y columnas, los dueños pensaban que era más económico botar la estructura y hacer una de nuevo. Entonces, ahora la idea es, ¿puede aumentarse la resistencia de edificación cambiando el factor R? Porque aquí ven, de acuerdo a las normas norteamericanas, ASCE 722, tenemos pórticos especiales de hormigón, pórticos intermedios, pórticos regulares, y el factor R es 8, 5 y 3. Entonces, al cambiar R estamos realmente aumentando la resistencia de una edificación, ¿cierto? Porque estamos aumentando la carga y la forma en que se va a diseñar la estructura. Conceptualmente es incorrecto. O sea, el efecto es aumentar la resistencia de la estructura, está bien, pero
conceptualmente ese R no fue pensado para aumentar la resistencia de nidificación. R es un parámetro que depende del tipo de sistema resistente y no del riesgo de daño a la edificación. Sí, nomás. Entonces, ¿dónde podemos modificar para que nuestras estructuras sean más seguras, no? La resistencia de nidificación dentro del rango elástico. ¿Puede modificarse con el factor de importancia? Sí, hay un factor de importancia, todo el mundo lo conoce. Pero, y ahí es lo interesante, sí, donde se puede cambiar las cargas es en el factor de importancia, pero manteniendo el mismo nivel de detallamiento. Entonces, aquí lo interesante es que en realidad donde fallan todas las estructuras es en el mismo punto. Pero la forma en que llegan hasta ese punto es diferente. Si aumento las cargas, hay algunas que no llegan al punto crítico con un factor de 1.25 o un factor de importancia de 1.50. Entonces, por ahí puede estar una solución a estos problemas que estoy planteando. Esta información que les estoy mostrando en realidad sale de esta fuente, Seismic Loads, Guide to the Seismic Load Provisions de la ASCE 716. Pero la idea fundamental aquí es que en realidad las fuerzas no son importantes, aparte de ser fundamentales. Los desplazamientos no son importantes, aparte de ser fundamentales. Estoy en realidad parafraseando a un profesor norteamericano. Aquí en este momento actual tengo la opinión, es una opinión en realidad personal, que el problema de fondo es el nivel de detallamiento. Es la persona que está controlando la construcción, la dedicación, el esfuerzo, esta cosa de la revolución que uno tiene que hacer dentro de uno mismo. Porque cuando uno termina una obra, a mí me ha pasado también el hornado, la cervecita, el guasipichay, y uno se va feliz a la fiesta, ¿no? De que se ha terminado la obra. Y falta un pasito más, el control, ¿no? El control de la fundición, de qué pasa después de que ya se endurece el hormigón. Entonces, hay que hacer una revolución y esa revolución empieza desde dentro de uno mismo. Gracias. Esta es mi presentación. Gracias, doctor Kaiser. Nuevamente felicitaciones por su brillante exposición.